Buenos días, estudiantes de tercero de contabilidad. El día de hoy, en lo que es contabilidad bancaria, vamos a tratar los siguientes temas. Historia de los bancos, muy importante saber la historia, de dónde surgen las cosas, qué son los bancos, la importancia de los bancos, de dónde obtienen el dinero los bancos para poder trabajar, qué es el ahorro y los elementos de un plan de ahorro. Si usted se está proponiendo ahorrar para un futuro, bueno, aquí vamos a ver cuáles son los pasos. Historia de los bancos. En la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que eran las funciones financieras, pero no quise dejar pasar por alto este tema, que es muy importante, el saber de dónde surgen las cosas. En este caso, los bancos se originan en Babilonia en el año 3400 a.C., pero en esta época no se los conocía como bancos, sino como templos. Estos otorgaban créditos y intervenían en la compra y en la venta de propiedades. A partir del siglo IV a.C., en varias ciudades griegas se constituyen bancos públicos. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, también se dedicaban a recaudar impuestos. En la época del Justiniano, en el siglo IV, se reglamentan los usos y costumbres del mundo romano en materia. Después de unos años, se funda el primer banco en Génova, Italia, en el año de 1406. Su nombre era el Banco di San Giorgio. Los primeros bancos aparecieron en la época del Renacimiento. Entonces, si ustedes se darán cuenta, tienen años lo que son los bancos. Antes se los conocía como templos y luego fueron cambiando su nombre. Nuestro siguiente tema, ¿qué son los bancos? Los bancos son entidades que reciben y prestan dinero al público. Se dedican a trabajar obteniendo una ganancia por las operaciones realizadas. Además, ellos se rigen mediante leyes especiales. Las personas, tanto naturales y también como las empresariales, lo que hacen es depositar o realizar préstamos en los bancos. Esto activa lo que es la actividad financiera. La función de los bancos es que con el mismo dinero de los depositantes, él realiza préstamos y de esta forma activa lo que es la economía del país, porque mediante los préstamos las personas pueden invertir, ya sea en negocios o en lo que ellos en ese momento necesiten. ¿Por qué es importante los bancos? Bueno, los bancos son importantes porque apoyan al desarrollo económico de una nación. Si el sistema financiero de un país es eficaz, es disciplinado y además provoca un crecimiento financiero, esto hace que el sector de la economía se active. Pero los bancos, para poder realizar todas estas cosas, tienen que saber de dónde obtienen el dinero. Entonces, el dinero lo obtienen de inversionistas y de las personas que realizan sus depósitos, como lo vemos en el gráfico. Cuando ya tenemos claro, entonces, cuál es la función de un banco, por qué es importante que los bancos permanezcan en un país, nos vamos a lo que es el ahorro. Es importante que la persona sepa ahorrar. Y los ahorros se hacen de acuerdo a lo que no se gasta. Y esto será utilizado en un futuro
con una finalidad específica. Entonces usted dice, bueno, yo me propongo ahorrar porque quiero en un futuro poder obtener un título superior del que tengo en mis estudios. Entonces la persona se propone en ahorrar de sus ingresos, de lo que le sobra, y elabora un plan para poder realizarlo. Es por eso que aquí le dice la importancia de ahorrar. Una de las principales ventajas de ahorrar es que nos permite llevar a cabo nuestros planes, lo que le acababa de indicar hace un momento. Cuando queremos adquirir un coche, una casa, o estamos pensando en la salud, entonces nos hacemos planes en un futuro y comenzamos a guardar nuestro dinero. Pero para hacerlo necesitamos de un plan de ahorro. Aquí tenemos los siguientes pasos. Primero, tenemos que definirnos una meta para el ahorro. Segundo, tenemos que planear el tiempo en que se va a cumplir esa meta. Tercero, vamos a definir los costos de la meta. Vamos a ver cuánto vamos a tener que ahorrar, vamos a ahorrar para cumplir nuestro propósito. Luego vamos a calcular mensualmente cuáles serían los dividendos para poder cumplirlo. Comparamos también presupuestos y si necesitamos más tiempo quizás para poder lograrlo. Y por último, asignamos una prioridad a su meta, decidiendo la importancia o urgencia que tiene cada uno de sus propósitos. Entonces, cuando usted se proponga ahorrar, tiene que tener en cuenta este plan de ahorro. Luego que ya me he propuesto ahorrar, entonces me pongo a pensar, ¿dónde guardo el dinero? ¿Será que lo guardo en mi casa, en un lugar específico, escondido, quizás donde yo ni me acuerde dónde lo guardé? Bueno, eso es mentira. Lógicamente nos vamos a acordar. Pero el dinero, el tenerlo en su casa no va a ser, creo que lo más sensato. Usted sabe que hay ciertos riesgos que podríamos pasar y no estaríamos generando ningún interés, ninguna ganancia. Claro que si los guardamos en el banco sería diferente porque aquí el dinero que usted va a guardar va a generar cierto interés para usted, cierta ganancia. También estaría un poco más seguro, no en su totalidad, pero sí un poco más seguro. Además que usted también le está dando una estabilidad financiera y siendo reconocida también por si acaso con el tiempo quiere hacer un préstamo o le quieren dar una tarjeta de crédito. Entonces sería más conveniente que guardarlo en su casa, mejor guardarlo en un banco. Aquí tenemos un mensaje muy importante, se podría decir, de Benjamin Franklin, que dice que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras, trabajo y ahorro. Entonces, estas palabras sabias nos ayudan ¿a qué? A que para que usted pueda ahorrar, tiene que trabajar. En este caso, bueno, ustedes no trabajan todavía, pero de las mesadas que le dan en casa o a veces de pequeños trabajitos que ustedes hagan, pueden comenzar a realizar un plan de ahorro que les pueden ayudar a en un futuro cumplir un deseo que se haya propuesto. Gracias por su atención
Estudiantes, espero que haya sido de su agrado los temas de la clase del día de hoy.